Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de Cómo Traviajar. Bueno, no sé si os imagináis cómo sería vivir de escribir. Pero no de libros, que ya he entrevistado aquí a más de un escritor de libros, que la verdad es que me parece un sueño. Pero hoy vamos a hablar de escribir textos que ayuden a vender. Y como no, pues hablaremos del copywriting con el crack de Javi Pastor, al que probablemente ya muchos le conozcáis. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Perfecto. Aquí deseando hablar un ratito sobre cómo vivir de escribir viajando o cómo trabajar de copywriter viajando. Eso es. Hay muchas opciones y estoy seguro de que a mucha gente esta todavía igual no se la había pasado por la cabeza. Así que vamos a hablar sobre eso, sobre escribir, que me parece un hobby, un trabajo, algo muy, muy bonito. Pero si quieres empieza contándonos quién es Javi Pastor, que ya has vivido mucho, pero danos un breve resumen, por favor. Bueno, pues yo soy, como te he dicho, Javi Pastor. Yo comencé hace como 8 años y justamente va a ser curioso porque estamos en un podcast de Traviajar. Yo, en vez de ser nómada digital, que era como la moda que había en el momento, yo lo que quería era quedarme donde vivía. Entonces, buscaba un trabajo que me permitiera viajar, evidentemente, pero vivir donde yo vivía en Cádiz, ¿no? En el Puerto Santa María y no tener que irme a Madrid. No tenía tanto que ver con viajar. Entonces, yo empecé en su momento haciendo de todo. Yo cogía páginas, cogía web, cogía community manager, cogía diseño, lo que pillara, porque el objetivo era no tener que irme a Madrid. Y con eso fui evolucionando hasta trabajar como copywriter por diferentes motivos que no entraremos ahora, pero por trabajos que me fueron llegando. Y ahí, como había poca gente online, pues la gente me empezó a preguntar a mí pues cómo funcionaba esto del copywriting, cómo se estudiaba, cómo podían ser copywriters, cómo podían trabajar de esto. Sobre todo mucha gente que quería justamente vivir viajando. De hecho, mi primer webinar de formación fue para inteligencia viajera, con este mismo tema, para Antonio G. Sí. Y a partir de ahí la escuela empezó a crecer muchísimo y llegamos a construir la escuela que tenemos hoy día, que se llama Big Bang Conversion, con esta formación que era Soy Copywriter. Luego monté una agencia que se llama Big Bang Agency, que ahora está un poco parada porque la estamos cambiando. Y a partir de ahí pues me llegó otra oportunidad de trabajar con Alex Rovira y Ana Trenza, una escuela humanista que tenemos, que también es de formación. Entonces pues hoy día tengo más cosas, pero principalmente digamos que mi evolución ha sido hacer muchas cosas, me llevó al copywriting. Y hoy me ha llevado a tener 4 o 5 proyectos donde mi principal actividad es, como decir, ser empresario, emprendedor, entre comillas, pero siempre desde la base del copywriting, que para mí es la base de cualquier proyecto. Buenísimo, me ha encantado. Y claro, al principio, antes de empezar, te decía que yo te conocía desde hace mucho tiempo y puede ser que desde esas primeras épocas donde apareciste hablando sobre eso, ¿no? Sobre el nomadismo digital, porque efectivamente está o puede estar muy, muy enlazado. Pero me ha encantado eso que has dicho de que yo no quería vivir viajando, yo quería vivir en Cádiz. Claro, también pues, siendo de un sitio como es Cádiz, que es un paraíso, pues lo puedo entender. Pero para mí lo bueno de trabajar online no es tanto que puedo vivir viajando. Pues sí, para mí personalmente que me encanta, genial. Pero es que te puedes vivir donde tú quieras. Puedes pasar las vacaciones con quien tú quieras y trabajar a la vez. Para mí es un sueño y me encanta como lo has explicado tú, pero seguro que todavía hay alguien que está un poco perdido que no sabe qué es esto del copywriting, así que si quieres explicárnoslo brevemente, Javi. El copywriting tiene muchas definiciones, entonces yo voy diciendo la que me parece más adecuada en el momento, la que me sale. Entonces la principal que yo utilizo, que es la más atractiva, bajo mi punto de vista, es convertir palabras en dinero. Entonces cuando tú contratas a un copywriter, lo que buscas es que a través de la comunicación aumente la conversión, aumente el porcentaje de ventas y por lo tanto entonces a través de las palabras, sean escritas, sean habladas, pues conviertan más con las palabras. Entonces convertir palabras en dinero. Pero explicado así más técnico, más fácil, pues sería todo lo que es la comunicación de una marca, de una empresa. Es decir, un copywriter se contrata para que escriba una página de ventas de un producto, de un servicio, para que escriba fichas de producto de una tienda online, para que escriba la página web de una tienda online, de una tienda cualquiera, de un negocio cualquiera, para escribir emails, para escribir newsletters, para escribir anuncios, para escribir guiones de vídeo, para escribir prácticamente también todo lo que vemos en la tele. Todos estos anuncios que vemos tan grandes, tan conocidos, que vemos y demás, normalmente vienen originados por un creativo, que el creativo realmente es el copywriter en muchas ocasiones. Entonces es nuestro trabajo es como exprimirnos
la mente, pero sobre todo investigar mucho, que esa sería como la principal habilidad de un copywriter, es ser capaz de sacar de todas partes un ángulo nuevo, una forma de vender algo nuevo a través de la investigación y luego trasladarlo a un trozo de papel, se decía antiguamente, hoy día, pues a donde toque. Da igual que sea un anuncio de YouTube o que sea una página o que sea una serie de correos. Sí, claro, porque cuando hablamos muchas veces de texto estás pensando en un texto escrito en un papel que está físicamente ahí. Pero efectivamente el día de hoy, pues por un ejemplo, las redes sociales, ¿no? Prácticamente todo lo que publicamos en Instagram va acompañado de un texto. Pues ese texto, cuanto más ayude al propósito de esa pieza de contenido, pues mejor, ¿no? Exacto. Al final es la comunicación. Todos los negocios comunican, entonces ya depende de si comunican bien o mal. Entonces tú contratas o trabajas o te formas como copywriter, pues para comunicar bien, no bonito, que no es diferente. Comunicar bien para mí es comunicar y vender. Es decir, al final eres un negocio. Entonces se decía, mira, otra definición de copywriting era el comercial 24/7. Entonces cuando tú tienes una buena carta de venta, tienes una buena secuencia de correo, unos buenos anuncios, aunque tú no estés, tú estás, porque estás funcionando bien y tu voz está ahí trabajando constantemente. Entonces esa era como el comercial 24/7. Sí, me encanta, porque además a día de hoy no hace falta hacer todo en directo, ¿no? Este mismo podcast lo estamos hablando hoy y saldrá el día de mañana. Pero con los correos igual se pueden programar, con las redes sociales igual, efectivamente, nos hace vivir mejor, ¿no? Exacto. Sí. La programación ayuda mucho a no tener que estar en vivo todos los días, aunque curiosamente ante un boom de la programación, de todo programado hace un par de años, pues la gente empezó a disfrutar más del vivo. Entonces esto es un tira y afloja. Sí, a mí me da un poco por épocas. Hay veces que tengo podcast programados para los siguientes 2 meses y otras veces que grabo el podcast que va a salir mañana. Sí. Es interesante. Y bueno, también, ya sabes que yo he hecho mucha publicidad de mi libro, de cómo vivir y viajar en furgoneta. Ese libro, yo qué es lo que hice. Hice una página de ventas, como bien nos está llamando Javi, y como yo no tengo ni idea de copywriting, busqué a alguien en internet para que me hiciese un texto que me ayudase a vender más. Efectivamente, este libro ha funcionado muy, muy bien. No sé si gracias a esta persona que me hizo ese texto o porque el libro es bueno. No sé, yo quiero pensar que es más por lo segundo. Lo primero igual ayuda un poco. Todo suma. Yo siempre digo que hay 3 cosas que suman, que es la oferta, que es tu libro, que es la audiencia. Si no hay audiencia, pues poco sirve. Luego el mensaje, pues que es el trabajo del copywriter. Sí, buenísimo. Y bueno, Javi, vamos a hablar de newsletter, que es una newsletter que para mí es una palabra que intento evitar porque no me gusta, pero porque yo newsletter es como que para mí es casi igual a publicidad. Pero ahora desmóntamelo un poco tú y por qué crees que es tan importante el envío de emails. Mira, el email realmente es un medio que han intentado matar. Es como las redes sociales van a matar el correo, el no sé qué. Siempre parece que había algo que iba a matar el correo, pero tú hoy día cuando te vas a registrar en una red social, lo primero que te dice es dame tu correo. Entonces, sigue siendo curioso. Y el sitio donde la mayoría de gente tiene las cosas importantes es en el correo. No es en Facebook, no es en Instagram, no es en TikTok, ni mucho menos, sino es en el correo. Entonces, eso no podemos tampoco obviar que la mayoría de gente, incluso la gente joven, mira mucho el correo. Bastantes veces, no tanto quizás a un chaval de 15 años como TikTok, pero la mayoría lo vemos bastante. Entonces, por un lado, sigue siendo un canal muy importante. Y aparte, es un canal muy simple. Es un canal sencillo donde no tienes diseño, no tienes complicaciones, puedes hacer diseño, pero con texto plano y alguna imagen te sobra si quieres. Y la newsletter, realmente el concepto de newsletter ha variado un poco, por lo menos en España, ¿no? Hace 8 años, la newsletter era esa lista que tienes para promocionar tus artículos del blog. Era como, tienes una lista, le dices, he escrito un post y se lo mandabas, ¿no? Era un poco así. Eso ha ido evolucionando hasta el punto de hoy día donde la tendencia es como el email diario, ¿no? Email diario de venta. Todos los días mando un correo y además vendo. Entonces la newsletter es como tu forma de estar en contacto con tu audiencia. Es una forma bastante íntima, porque al final un correo, aunque yo lo mande 1 o 10.000, tú lees el correo como si estuvieras hablando conmigo y me puedes escribir a mí y yo hablo contigo, no como en las redes donde hablamos como en un foro, donde todo el mundo lo ve todo, salvo que te mande un privado. Entonces, por un lado, funciona así. También a mí me parece simple porque la comunicación es rápida. Es como yo escribo texto, puedo ponerme ahora a escribir, yo en 15 minutos tengo un correo, lo envío y tengo un alcance de 10.000, 20.000, 30.000. Pero mi lista tiene más, ¿no? 50.000 personas. Y la otra persona, ese correo le llega, inmediatamente puede clicar un enlace y decidir si compra o no, con menos ruido. Hoy día hay más ruido porque hay más gente mandando correo,
Pero al final una newsletter depende de lo que tú quieras que sea. Si tiene una frecuencia diaria, pues será una forma. Hay gente que envía una vez a la semana, envía como una especie de revista. Hay gente que envía una vez al mes, una vez cada 15 días. Yo soy más partidario de una frecuencia más alta que más baja, porque funciona mejor y porque te permite tener más impactos. Al final la publicidad va de impacto. El que tiene más impacto pues tiene más ventaja, ¿no? Entonces la newsletter es eso, es lo que tú quieras que sea, pero principalmente tiene que ser un canal de comunicación en el que se vende, en el que se entretiene, se hace disfrutar a la persona, se le enseña, pero también se le vende. Sí. No, me encanta y además últimamente he estado comprobando lo bien que funciona una newsletter, ¿no? Porque efectivamente cuando hemos sacado, pues me viene a la cabeza un pack de libros que vendimos así en oferta y tal. Y a la hora de vender por newsletters se ve que funciona mucho mejor que cuando vendes de cualquier otra forma. Aunque los números, pues tú dices, no, es que puedo llegar con este email a 2.000 personas, ¿vale? Pero es que con una publicación de Instagram igual estoy llegando a 10.000. Ya, pero esas 10.000, ¿qué probabilidad hay que compren frente a los que han leído el email? Es que ahí al final estamos combatiendo primero. Yo todos estos años que llevo trabajando y también con otra gente con la que he hablado, la fuente número uno en conversión, o sea, en ROI, en beneficio, en retorno de la inversión, es el correo, por encima de todo. Lo único que he visto que no está por encima, que es lo más parecido, es si tú tienes, por ejemplo, grupos privados con clientes, en WhatsApp, grupos pequeños, pues evidentemente es muy personal eso, ¿no? Entonces eso convierte igual o mejor. Pero masivo, no hay nada mejor que el email. Es que es lo que más convierte, es como lo más íntimo y donde la persona está como más dispuesta a pagar. De hecho, es el sitio donde por encuesta la gente dice que prefiere recibir ese tipo de contenido. Qué bueno, qué interesante. De todas maneras, has hablado de algo que efectivamente ahora se lleva bastante, que es un email diario o enviar pues una serie de emails, 3, 4, 5 emails cada semana. Esto, si tú hablas de esto, sé que funciona. Si la gente lo hace, estoy seguro de que funciona, pero a mí personalmente el recibir un email todos los días en mi bandeja de entrada me parece un poco excesivo y sobre todo que alguna vez he estado leyendo emails y al final me acabo cansando. ¿Tú cómo ves esto? Y no sé si hay trucos para no cansar a esa audiencia que te está leyendo todos los días. Lo primero es que la gente no te lee todos los días. Es decir, igual que si yo mando 7 correos, por ejemplo, ¿no? En una semana, la tasa de apertura nunca es 100%. Tengo una tasa de apertura, claro. Depende de la persona, puedes tener un 30, un 40, un 50, un 20, lo que sea, ¿no? Entonces, realmente, imagínate que tienes un 20. Entonces, hay un 80% de la gente que no te está leyendo todos los días. Entonces, primero tenemos que enterrar esa sensación de todos los días me está leyendo todo el mundo. Porque la realidad es que no. Sí. Es como el hormiguero, ¿no? Pues el hormiguero tiene programas todos los días. Pero todos los días no lo ve todo el mundo. Todos los días hay gente que lo ve fielmente todos los días y otra gente que no. Y otra gente que lo mismo, pues yo un día cenando lo pongo y no lo vuelvo a ver en 20 días. Pero eso no significa que el hormiguero esté todo el día echándome en la cabeza que va a sacar un programa, ni me está atacando. Entonces primero, si nos quitamos eso, se quita un poco el peso de estoy molestando a la gente. Que es lo que... Porque curiosamente la persona que te dice esto, te vas a su perfil de Instagram y publica 10 stories en un día y una publicación diaria. Sí. Entonces aquí no molesta, pero aquí sí. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. De hecho, allí estás publicando más, probablemente en redes. Sí, entonces es lo mismo. Entonces, lo primero que pensás es esto. Y lo segundo es que el contenido, siempre que hay diferentes tipos de contenido, pero si el contenido divierte, entretiene, enseña, la gente lo quiere. Es decir, si yo conozco, yo qué sé, imagínate que a mí me gusta mucho Cuarto Milenio, por decir otro programa, ¿no? Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez, de temas fantasmas y de... Bueno, ya habla de todo, creo. Sí. Entonces, si a mí me gusta, si lo pusieran 2 veces por semana, yo también lo vería, porque me gustaría ver otro programa más. De hecho, a este hombre le dieron otro programa que se llama Horizonte, ¿no? Entonces, si a mí algo me gusta, quiero más. Quiero más y quiero más y quiero más. Entonces, si tú envías buenos contenidos, la gente no te va a decir, no los quiero. Hay mucha gente, incluso yo tenía una lista de pago que estoy cerrando este mes que viene, que la gente me decía, es que lo estoy almacenando todo para leérmelo después. O sea, me leo 2 o 3, pero los que no me los almaceno para leerlos después. Hacen el esfuerzo de guardarlos en un documento porque los quieren leer. De eso soy el más fan, pero donde tenemos que quitarnos el miedo es a me van a leer todos los días. Igual que en redes, como tú has dicho, si tienes 100.000 seguidores, lo mismo te ven la publicación 1.000 o 2.000 e interactúan 50 o 60.
Entonces aquí es lo Pues mismo. Es simplemente cuestión de números y cuestión de que es una audiencia en la que estamos impactando todos los días, pero no en todos los días. Nada más, efectivamente. Y cuanto... Sí, sí, lo que tú dices de los impactos es lo que yo veo también que funciona, ¿no? Que con diferentes pruebas que he hecho yo, he visto que sí, sí. El estar ahí, el que no se olviden, creo que es muy, muy importante. Así que, nada, pues Exacto. igual el día de mañana pruebo a enviar algún email diario. No sé si me No, aburriré yo, si se aburrirá la gente, pero... no es obligatorio. Es decir, yo veremos. creo que también hay una guerra ahí entre que ahora, como por ejemplo Isra Bravo le ha ido muy bien y a otra gente le ha ido muy bien, pues parece como que es lo único. No es nunca, es lo único. Y de Sí. hecho, si tú no estás cómodo mandando uno al día y no lo quieres, no lo hagas. Pero bueno, entre 1 y 7, pues siempre acercarte más al 7 normalmente, salvo ciertas estrategias, es mucho mejor que acercarte al 1. Ahí tenemos, Sí. por ejemplo, negocios que han crecido en Estados Unidos basados solo en newsletters, como es Morning Brew y todas sus variantes. Son newsletters de todos los días, son como un periódico ya. Entonces el periódico sale todos los días y la gente lo compra mucho todos los días o lo lee todos los días. Entonces es lo mismo. Sí, es increíble. Y lo que me encanta es que esto, que a mucha gente diga, joder, qué curioso, qué nuevo y tal, ¿no? Pero el tema del email marketing, o sea, llevan muchísimos años, no sé qué llevará, Sí. 25 años o Yo qué sé, no sé de algo quién así, sería desde que empezó el email, ¿no? la primera lista de esto conocida, no lo sé ahora mismo, pero hay gente que lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Si el más conocido de Estados Unidos de este palo es Ben Settle, no sé de qué fecha será su primer correo, pero tiene que hacer ya bastante tiempo, ¿eh? Qué bueno, De qué 2002 interesante. me aparece, 2002 me aparece Ostras, su web. Por cogerte una referencia, estamos hablando 21 años. qué locura. Buenísimo. Y bueno, Javi, entonces tengo curiosidad un poco de saber cómo es tu día a día de trabajo, porque esto de escribir emails que ayudan a la gente a vender suena muy, muy bonito, o ayudar a la gente a aprender esto del copywriting, pero cuenta un poco cómo es tu día a día, cómo te ganas la vida, si efectivamente sigues en Cádiz o te estás moviendo más. No, ahora mismo vivo en Málaga. Vivo en un pueblo de Málaga porque mi mujer tenía casa aquí, Campillos se llama, conocido por los kart y porque tiene un internado donde estuvo Bertín Osborne. Ostras. Entonces por eso es conocido. Pero digamos que mi día a día ha cambiado mucho porque no es lo mismo. Por ejemplo, cuando yo prestaba servicio, era freelance que prestaba servicio, luego cuando tenía solo una escuela de formación, a cuando tienes 4 proyectos y un montón. Llegué a tener 60 personas en su momento y ahora tengo menos, ¿no? Tengo 15 o así. Entonces mi día a día pivota. Mi día a día de hoy es más de gestión, más respecto a lo que sería, por ejemplo, un día a día de trabajo. Pero hay como cosas que sí mantengo. Yo, por ejemplo, establecí en un momento dado, yo los lunes y los viernes intento no tener nada con nadie. Es decir, no tener reuniones con nadie, porque son días que me gusta proteger. Porque los lunes Vale. llegas con un montón de cosas del fin de semana y se dice como el libro este de cómete esa rana, no me acuerdo, ese sapo, ¿no? Cómete ese sapo de quítate lo más desagradable, quítatelo pronto. Entonces el lunes Sí. para mí es lo más pronto, quítatelo todo. Y también vengo con la energía más baja del fin de semana y eso. Y el viernes lo mismo, estás entrando en el fin de semana. Hay veces que pues hay puentes, hay vacaciones, o te gusta irte un día antes porque yo voy mucho al puerto también, vuelvo a Cádiz, entonces cojo el coche, son 2 horas y pico, entonces no tengo nada. Que no significa que no trabaje, pero no tengo nada planificado. Ya. Eso siempre. Y luego ya, por ejemplo, los martes, como este día que estamos grabando es martes, pues ahí tengo metidas un montón de reuniones, un montón de entrevistas, todo lo que es de cara al público lo tengo los martes y los miércoles. Y luego, pues los jueves tengo por la tarde promociones, webinar y cosas así. Pero mi día a día, al final, si te puedo decir mi día a día, es yo me levanto, si tenemos al niño, llevamos al niño al colegio, nos venimos aquí a la oficina, yo estoy trabajando más o menos hasta las 2. Por la mañana intento trabajar en cosas como más activas, que requieren como más mente, vamos a decirlo así. Pues si tengo que escribir libros, si tengo que escribir emails, si tengo que escribir páginas, si tengo que armar una estrategia y todo por la mañana. Y luego por la tarde son como cosas más reflexivas o más donde tengo que participar como una conversación, como un podcast o como una entrevista o cosas así. Vale, bueno, suena bastante relajado. No sé, yo pensaba que tendrías un día más loco, pero No, algo que mucha gente que nos escucha sueña es convivir viajando, ¿no? sí, Y muchas veces, como era mi caso, dices, vale, me gustaría hacer esto, pero ¿cómo gano dinero? O sea, mi sí. trabajo no me permite el trabajar a través de Internet. El tuyo, Javi, sí. ¿No te has Sí, sí. planteado nunca esto de lo que habrás hablado en un pasado, como hemos dicho, que es el nómada digital?
Mira, es curioso porque yo es como que me cuesta trabajo. Conozco mucha gente, por ejemplo, mi amigo Ángel Alegre, que seguramente lo conocerás de Sí, lo Vivir al entrevisté por aquí Máximo. también, sí. Exacto. Entonces Ángel es capaz de escribir un libro, escribir un post en un avión, en el tren de trayecto a otro sitio, te escribe un anuncio y no sé qué. Es decir, él tiene una capacidad para trabajar viajando altísima. Y de hecho conozco, en mi sector, por ejemplo, la persona que yo conozco con más capacidad para esto, hace tiempo que no hablo con ella, se llama Anina Anyway, no sé si la Sí, conocerás. claro, Entonces, también, sí. Anina fue capaz de estar trabajando, montar un curso para allá en Boluda y entregar trabajo a clientes, haciendo el viaje este en bicicleta con el Bike Canin, Sí, sí, con Pablo, desde sí. Granada, creo que fue hasta Noruega, por ahí, Sí. y trabajando. Entonces, ¿es posible? Pues si ella pudo, yo siempre pongo el ejemplo más extremo, ¿no? Ella pudo, pues perfectamente se puede. Conozco otra alumna mía que se llama Marta Lavanda, que lo hace en furgoneta. Creo que es como lo haces tú, ¿no? Entonces ella va en Sí, furgoneta y iba a las sesiones, daba cursos, porque evidentemente internet hoy día no está en las casas. Entonces daba cursos, trabajaba con clientes, hacía sus reuniones, iba camperizando por donde le apetecía. Entonces, más que posible. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la posibilidad de que tú digas, con este trabajo, pues yo tengo un viaje en tren, a lo mejor he tenido que ir a Girona y voy en tren porque me es más cómodo que el avión. Pues tengo 6 horas donde mucha gente no podría hacer nada. Yo puedo estar escribiendo un libro que estoy escribiendo, o puedo estar escribiendo unos emails, o puedo estar repasando unos textos que tengo que entregar para una promoción que es el jueves, ¿no? Todo eso lo puedo hacer. Mientras tenga claro. internet, mientras tenga un ordenador, mientras tenga el Word o el Google Sí, Docs, sí. puedo trabajar. Sí, no, efectivamente, para mí el poder hacerlo mientras estás de viaje ya es un punto a favor. A mí, sinceramente, mira, ahora que estoy aquí en México, he venido de Colombia y estoy cogiendo aviones, Buen me he sitio dado también, tú cuenta dices Cádiz, pero que México también es un buen sitio. sí, pero quiero decir que se me hace complicado últimamente, sobre todo, no sé por qué, el trabajar en aviones y así. En tren probablemente sería más fácil. Pero Sí. yo como veo esto en el largo plazo, no es tanto pues como has hablado del viaje de Sí. Anina, yéndose en bici hasta Y eso es Noruega, que como lo más es una drástico. locura. Pero cuando ya te mueves alquilando pisos en Airbnb Exacto. o tienes una furgoneta que está bastante Sí. preparada, pues creo que se puede hacer. Entonces, Javi, ¿tú que no te lo has parado a pensar en hacer en un futuro? ¿O qué es Pues lo que te echa para atrás? ahora mismo mi mujer tiene un hijo que tiene 6 años, entonces, y de Sí, otra relación, entonces evidentemente eso te para, porque hay una custodia compartida que eso no te puedes ir tú al otro lado del mundo, y también estamos esperando una hija para agosto. Entonces, el tema enhorabuena, no sabía. gracias, el tema de dar vuelta y estar en otro sitio, lo tenemos planteado. De hecho, siempre decimos, cuando los niños estén, decimos aquí emperchados en la universidad, o donde tengan que estar, nosotros nos vamos a ir a dar una vuelta. Pero sí, pero no tendría ningún problema. Es decir, al final es lo que tú dices. Conozco también gente que eso, como tú dices, he dicho, pues voy a ir a visitar Tailandia, y se va allí, se coge un Airbnb en un sitio, se queda un mes ahí, trabaja, se mueve a otro sitio, Sí, 15 días, trabaja, 7 días aquí, trabaja. Al final, mientras tengas un buen portátil, mientras tengas una buena conexión y tengas todas las herramientas que necesitas para tu trabajo, es posible. Pero igual un copywriter que un diseñador, que un programador o que otros muchos, ¿no? sí. Mientras no haya otra cosa que necesites, no sé, como en el sitio. Incluso si eres tatuador, ¿sabes? Al final, si te vas haciendo famoso por ahí, pues ¿quién dice que no te puedes ir a viajar por el mundo haciendo tatuajes? Tal cual. Cuestión de Sí, tener una sí, marca personal, que eso es otro tema. sí, sí, efectivamente. Y Javi, en todos estos años enseñando tanto copywriting, hablando con tanta gente, pues como vemos además que he hecho grandes viajes, te habrán pasado un montón de anécdotas. ¿Hay alguna que quieras compartir con nosotros hoy? Sí, mira, pues la más curiosa puede ser una que me pasó en una entrevista en Onda Cádiz, un canal allí de Cádiz, que me llamaron para hacer una entrevista para hablar sobre lo que yo trabajaba. Eso fue más o menos lo que me propusieron. Entonces yo llegué al plató, era en la tele, en directo, y llego y 5 minutos ponen publicidad y me viene el presentador y me dice, bueno, Javi, ¿qué tal? Hombre, muchas ganas, no sé qué, para hablar del copyright. Y digo, pero del copyright, ¿tú qué estás queriendo decir? De lo de los derechos de autor. Digo, eso no es. ¿Cómo que no? Digo, no, vamos a hablar de copyright. Y dice, ¿y eso qué es? Digo, y digo, madre mía, quedan 3 minutos. Digo, esto. Dice, eso es lo de los eslóganes y eso, ¿no? Digo, sí, más o menos. Dice, vale, va, esto cambiamos las preguntas y ya está. Entonces, estuve a punto de entrar a una entrevista en directo donde me iban a preguntar por los derechos de autor, que yo no tengo ni idea. Bueno, ya sé más cosas. Y acabamos hablando de copywriting. Y por supuesto, la entrevista fue todo preguntas sobre eslóganes. Hazme un eslogan para el Cádiz, hazme un eslogan para el no sé cuál. Y le digo, pero para esto hay un trabajo
yo explicándole, ¿no? Esto consiste en investigación, es el 80% del trabajo. Y dice, vale, hazme un eslogan para el Cádiz. Digo, va, venga, hasta luego. Entonces esa puede ser como una curiosidad así llamativa, Ostras. porque al final me pasó en el momento. Y otra fue, Ya. también en medio, fue en la radio, que hice una entrevista no recuerdo, en Radio Nacional de España, no me recuerdo en cuál. Y al finalizar, el locutor que habló conmigo me dice, oye, esto es muy interesante, ¿dónde? Yo quiero mandar a mi hijo a estudiar contigo. ¿A dónde? Digo, le digo, bigbanconversion.com. Dice, no, pero ¿dónde? Digo, bigbanconversion.com, digo, en la web. Dice, pero no, físicamente, yo lo quiero mandar a una escuela. ¿Tú dónde trabajas? Digo, en mi casa. Digo, pero a tu hijo no lo vas a mandar a mi casa. Ah, que es online. Digo, madre mía. Es que era como, eso fue justo antes de 2019, por ahí, para que veamos cómo la pandemia también ha saltado por los aires toda esta visión de la presencialidad y todo esto. Pero curioso, Sí, curioso también. ha atajado muchos pasos. Sí. Qué bueno, qué interesante. Y oye, Javi, tengo también, bueno, has hablado de Big Bang Conversion Ajá. y has sacado el nombre Alex Ovira. Alex Ovira, para quien no lo conozca, es el autor del libro La Buena Suerte, del que yo he hablado por aquí y en algún otro podcast más de una vez, pues un libro que me encanta. Pero bueno, Javi, cuéntame un poco qué es esto de Big Bang Conversion y Mira, cómo empezó, porque claro, sí. ya hemos visto que llevas muchos años metido en todo esto, pero cómo empiezas a montar una escuela, cómo empiezas a contratar a gente, porque esto ya es como ir a lo grande, ¿no? Eso a veces se puede decir que es inercia, ¿no? Es como que, como hay un río, tú te subes y pues el río te lleva y vas hacia adelante. Entonces, yo llego a un momento en el que me gustaría, digamos que estaba en 2018, dije, yo no quiero llegar solo al público de nómada digital y reinvención, que era como el público que compraba este tipo de formación en ese momento, sino digo, yo quiero llegar, porque di una charla en mi universidad, en la Universidad de Cádiz, y la charla gustó y se me apuntaron unos cuantos alumnos después de la charla. Digo, yo quiero llegar a esta gente. Digo, porque esta gente, cuando salen de la universidad, es un público que me interesa. Entonces ahí decidí, digo, con Javi Pastor, yo pienso en un chaval que va a su padre o una chavala o a su madre y le dice, mira, quiero comprar un curso de Javi Pastor, mira, este será un mamarracho de internet, no pienso poner mi dinero para que tú compres eso. Entonces dije, voy a construir una escuela que tenga una marca. Una marca es más fácil decir Big Bang Conversion como escuela que un tal Javi Pastor, ¿no? Entonces se construyó por ese lado. Entonces cuando yo la construí, pues evidentemente la formación que hacíamos empezaba a tener más gente. No es lo mismo cuando yo atendía a 30 personas, que las podía atender sin problema, a cuando de pronto tuvimos una edición, recuerdo, con 500 personas. Entonces ahí ya se monta una infraestructura de equipo, donde necesitas gente que tutorice, necesitas gente en atención, necesitas el que te hace la publicidad, necesitas el diseñador, necesitas un montón de gente. A esto se sumó otro proyecto que fue el de la agencia, de lanzamientos al principio de formación online, luego de publicidad, donde empezamos de pronto teníamos 10 clientes. Hablando de 10 clientes que cada uno hay que gestionarle todo. Uno era Alex Rovira y otros tantos así. Entonces ahí tuve que montar otro equipo. Y a eso le sumamos el proyecto de Alex, que empezó a crecer exponencialmente, y cuando nos plantamos en 6 meses teníamos 10 o 12 personas ya. Entonces cuando me di cuenta yo me recuerdo de que miré un software que tenemos para controlar el personal, digo, ¿por qué hay 60 personas aquí? Digo, entre freelance y no sé qué, había 60 personas, creo. Y ahí me fue un pico, eso fue agosto del 20, creo, y dije, buah, esto me va a superar a mí, y me superó. Es decir, evidentemente yo no estaba capacitado para eso. Hoy día puede ser, pero no lo quiero ahora mismo. Pero tuve que desescalar, pero ya no por resultado, sino porque era mucho ruido. También monté una oficina, que la sigo teniendo, y que había gente aquí, tenía gente en teletrabajo. Ya acabé trabajando prácticamente más como director de recursos humanos y mediando entre las peleas de la gente que trabajando en lo mío. Y ahí me aburrí y dije, fuera. Y ahora mismo pues seremos 15, una cosa así, entre todos los proyectos. ¿Podremos crecer otra vez? No lo sé. No. Puede que sí, puede que no. Ya, no, pues esta reflexión es muy interesante porque también, bueno, en otros sectores yo me doy cuenta de que es muy común cuando empiezas a contratar a gente y hacer un poco tu empresa, que igual antes contratas 2 o 3 freelance y ya está. Sí. Cuando se empieza a hacer muy grande, claro, tú dejas de hacer el trabajo que muchas veces te gustaba, ¿no? Pues Sí. me viene a la cabeza talleres de camperización, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una plataforma que se llama Camperizando, donde ayudo a la gente a encontrar un taller de camperización. Y por eso yo me encuentro que tengo mucha relación con muchos talleres. Y muchos son conscientes de que podrían crecer, que podrían coger un segundo taller, un taller más grande, pero dicen, Íñigo, es que si empezamos a hacer eso,
yo dejo de trabajar construyendo furgonetas para empezar a trabajar administrando gente. Y no quiero llevar a la gente, yo lo que quiero es hacer furgonetas, es lo que me gusta hacer. Entonces, claro, en tu caso entiendo también, pues que si lo que te gusta es escribir, claro, si tienes 60 personas contratadas, pues lo de escribir ya igual pasará un poco a un segundo factor, ¿no? Y será más el gestionar esas 60 personas. Al final, yo creo que esto es un tema con el que yo me gustaría escribir un libro cuando tenga más experiencia, evidentemente. Y es que a mí hay una cosa que el emprendedor, es decir, vamos a diferenciar el emprendedor y el empresario, por ejemplo, ¿no? El emprendedor es una persona que tiene energía y que crea proyectos, pero normalmente no tiene es como un chispazo. Es una persona capaz de meter un chispazo, pero incapaz de mantener una llama. Que es lo que hay que hacer cuando tienes 20, 30, 40, 50 personas. Tu trabajo es que esa gente mantenga la llama, porque ya no la llevas tú. Pero tu trabajo es estar encendiéndola todos los días. Y el empresario, por diferenciarlo, es este que es capaz de mantener esa llama, crear sistemas y consistentemente construir algo que escala y que funciona. Y que sigue funcionando con 1 y con 100 personas. Entonces yo creo que el emprendedor puede hacerse, no tiene por qué nacer, pero el empresario, curiosamente, es una persona que normalmente yo creo que nace. Son personas que nacen con ciertas habilidades, que parece que las traen desde la cuna, que son capaces de gestionar esas cosas. Y conozco muy pocas, y por eso muy poca gente escala. Y se pueden aprender. Pero hay un libro muy bueno también sobre este tema que se llama El motivo, de Patrick Lencioni, que es una historia muy cortita, ¿no? Me explica cuál es tu función cuando tú diriges. Y es lo que tú dices, tu función ya no es escribir, tu función no es hacer marketing, tu función no es nada, tu función es hacer que toda esa gente que está a tu alrededor esté motivada y haga su trabajo. Entonces, eso es difícil, pues te vienen las típicas frases de, yo no voy a estar motivando a un tío de 45 años, ya debería motivarse él. No, tu trabajo es que esté motivado. Entonces, si él no está motivado, no es su problema, es el tuyo. Entonces, es muy difícil. Y lo más difícil de delegar, como tú dices, es lo que más te gusta. Porque, sobre todo, si te gusta y da dinero, en escala de delegar, eso estaría prácticamente lo último. Pero tienes que soltarlo. Tarde o temprano tienes que soltarlo. Si quieres escalar, si no, te quedas ahí y es fantástico. Es decir, tampoco es necesario. Como tú has dicho, cada uno tiene que llegar y hacer lo que quiere, no lo que se debe o lo que se pide. Efectivamente, creo que lo más importante es eso, escucharte a ti mismo y saber qué es lo que tú quieres hacer, en qué eres bueno. Exacto. Javi, me ha encantado esta charla contigo, de verdad, súper interesante. Veréis que en la descripción de este episodio habrá un enlace a comotraviajar.com/copy, que tendréis ahí pues un enlace a Big One Conversion. Pues si queréis formaros como copywriter, que no se me ocurre otra persona mejor que Javi Pastor. Muchas gracias. Y luego además que es una profesión que antes no te lo he comentado, que me gusta mucho porque se puede hacer en remoto sin conexión a internet. ¿A qué es lo que voy? Que hay muchos trabajos que necesitas tus 8 horas de jornada laboral conexión a internet. Y eso, por ejemplo, cuando viajas a veces es complicado, ¿no? Pues porque estás en un avión, estás en una furgoneta en medio del bosque y no hay cobertura. Pero en esos momentos, pues igual que grabar podcast tú solo, hacer entrevistas no, pero un podcast tú solo puedes grabar, puedes escribir tú solo. O sea, hay unas poquitas profesiones que son para mí muy buenas porque se pueden hacer en remoto sin tener conexión 100% a internet, que eso de verdad, que yo que lo pruebo, es una ventaja increíble. Sí. Totalmente. De hecho, muchas veces el no tener conexión es lo que te permite trabajar mejor. Sí, te focalizas mucho más. Exacto. Pues Javi, de verdad, muchísimas gracias. Seguiremos aprendiendo copywriting gracias a ti y de verdad que esto creo que es más útil para la mayoría de la gente de lo que piensa. Así que animaros por lo menos a echar un vistazo a Big One Conversion, que vais a ver además cómo está escrito y cómo pues propicia a sus ventas. Echarle un vistazo, no os lo podéis perder. Gracias, Javi, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a ti y a todas las que hayan escuchado la entrevista. Y nada, nos vemos por ahí o nos escuchamos por ahí. Hasta luego. Un abrazo, chao.